Paz a vosotros, mis hermanos. Es un verdadero honor y un verdadero privilegio estar en este momento delante del pueblo de nuestro Dios para dirigir estas palabras, hermanos, en esta noche. Vimos, hermanos, sin duda un momento muy particular en la vida de la iglesia. Lo que ha desatado, hermanos, esta pandemia que ha afectado al mundo entero, sin duda, hermanos, ha afectado, como lo decía yo ayer también en el mensaje a la iglesia, la dinámica no solo social, escolar, sino también la dinámica de nosotros como hijos de Dios. Siempre pensaré, hermanos, que no hay nada como congregarnos, que no hay nada como estar juntos alabando el nombre de Dios en el espacio, hermanos, que ha sido dedicado para este propósito. Pero hoy, hermanos, motivados por las circunstancias, estamos así en esta condición. Y tenemos que buscar la manera, hermanos, de sacar el mayor de los provechos y el mayor de los aprendizajes, hermanos, no solo en nuestro entorno, no solo en nuestra vida familiar, sino también, hermanos, en nuestra vida espiritual. Y yo creo, hermanos, que también todas estas cosas son voluntad de Dios para que cada uno de nosotros estemos preparados para otros tiempos. Hoy, hermanos, nos hemos tenido que adaptar a estos medios, a esta tecnología, algo que si lo hubieran plasmado o planteado los ministros de hace 20 o 30 años, hermanos, ni siquiera se lo hubieran imaginado y tal vez, hermanos, no lo hubieran concebido y tal vez, hermanos, no lo hubieran aprobado. Pero hoy, este es el medio, hermanos, que tenemos para poder comunicarnos los unos con los otros, para poder seguir sosteniendo, hermanos, la observancia del día del sábado, para seguir guardando los mandamientos de Dios, para seguir teniendo la comunicación y sobre todo, hermanos, para seguir teniendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. En esta noche, hermanos, quiero recordar con ustedes aquellas palabras del apóstol Pablo que escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 12. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, hermanos, en el capítulo número 12. Si nosotros observamos esta porción, hermanos, de la Escritura, vamos a ver que en los primeros versículos de este capítulo número 12, el apóstol Pablo expresa una visión, expresa una revelación que recibió por parte de Dios. No es el tema, hermanos, en esta noche hablar de esa visión o hablar de esa revelación, pero el apóstol Pablo explica perfectamente, hermanos, cuál había sido esa visión y si hay después alguna duda respecto a esta visión, el apóstol Pedro la aclara tiempo después. Sin embargo, en el versículo 7 dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. El apóstol Pablo entonces, hermanos, estaba expresando a través de esta carta, a través de esta porción de la Escritura, que él tenía una enfermedad, que él tenía un mal en su carne, hermanos, que lo aquejaba, que lo afligía, que en la carne, hermanos, le lastimaba. Y él lo reconocía como un mensajero de Satanás. Pero al mismo tiempo entendía, hermanos, que tal vez era algo que lo permitía tener siempre los pies en la tierra y estar viendo en todo momento, hermanos, la realidad de las cosas. Y él hace una revelación muy importante en el versículo 8. Por lo cual, 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y antes de continuar, hermanos, con este versículo, yo quisiera que pensáramos, hermanos, ¿cuál es el aguijón que nosotros tenemos? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la aflicción, hermanos, que a veces nos rodea? El apóstol Pablo dice, yo le he pedido 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y yo estoy seguro, hermano, que tal vez usted en su vida espiritual ha experimentado, hermanos, alguna situación en la que ha tenido que ser muy constante en la oración, muy constante tal vez también en el ayuno, y que tal vez, hermanos, ese motivo de aflicción o de angustia o de dolor tardó mucho tiempo en quitarse o tal vez no se ha quitado y tal vez no se va a quitar.
Y en acto seguido el apóstol Pablo dice, y me ha dicho, bástate, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Quiere decir entonces, hermanos, que la manifestación del Señor, la manifestación de la gracia de nuestro Dios no se va a dar realmente en la medida en que nosotros queremos o en la forma en que nosotros lo buscamos. Tenemos, hermanos, que entender que a veces la gracia de Dios va más allá de los aspectos que hay en la carne. Una de las cosas, hermanos, que nosotros como ministros, como pastores, dejamos muy en claro cuando hay almas que están en un proceso de convencimiento y que han decidido aceptar el bautismo, que han decidido tomar el bautismo, es entender, hermanos, que el bautismo no es un medio de limpieza de las cosas carnales. Hay hermanos que dicen, hermano, es que estoy enfermo y si me bautizo tal vez con eso pueda sanar. No forzosamente, hermano. Hermano, es que tengo muchos problemas con mi esposa y creo que si me bautizo también esos problemas pueden quitarse. No forzosamente, hermanos. El bautismo, como lo refleja la Escritura, no quita, hermanos, las impurezas de la carne. Es la demanda de una buena conciencia. Y es entender, hermanos, que mis problemas y mis angustias y mis aflicciones no forzosamente se van a quitar como consecuencia o por realizar este acto del bautismo. Que puedan venir, hermanos, como consecuencia de una respuesta de Dios, de mi santidad, de mi buen comportamiento, sí puede ser. Pero aún así, hermanos, esto no es una garantía. Porque la pregunta es, hermanos, ¿no tendría el apóstol Pablo la suficiente santidad? ¿No tenía el apóstol Pablo los suficientes méritos para recibir ese favor de Dios? Sin duda, hermanos. Todos nosotros sabemos quién era el apóstol Pablo antes de convertirse a la iglesia y quién fue después de convertirse a la iglesia. Todos y cada uno de nosotros sabemos, hermanos, el nivel de trabajo y el nivel de cumplimiento que el apóstol Pablo tuvo hacia la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, si nosotros nos quisiésemos comparar con él, híjole, hermano, no sé si alcanzaríamos un pequeño porcentaje de lo que hizo este varón. Y aún así, hermanos, no recibió esa respuesta de Dios para quitar esta situación que aquejaba su carne. Pero el apóstol Pablo supo vivir con esto. Y entonces entendió, hermanos, el apóstol Pablo que si no sucedía, había entonces, hermanos, algo dentro de su flaqueza que lo ayudaba a tener la potencia de Cristo Jesús. Y entonces él definía y él resumía de esta manera, porque ahora mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas para que habite en mí la potencia de Cristo. Todos y cada uno, hermanos, de los que estamos aquí presentes y desde luego todos de los que formamos parte de la iglesia de Dios, tenemos un testimonio, hermanos, en algún momento de cómo se perfeccionó la potencia del Señor en la flaqueza. Seguramente hemos pasado, hermanos, por momentos muy tristes, por momentos muy complicados, por momentos muy duros. Viene a mi mente, hermanos, tan solo en mi caso, el momento cuando recién nacido mi hijo tuvo que quedarse en el hospital porque había nacido con un mal. Y fueron 5 días, hermanos, de mucha angustia, pero también de mucha manifestación de fe, de mucha oración, de mucha conciencia. Enfrentarnos, hermanos, a una realidad para la que no estábamos preparados. Enfrentarnos a una situación, hermanos, para la que generalmente nunca estamos listos. Cuando nuestros padres se enferman, evidentemente, hermanos, hay dolor, hay preocupación, hay angustia. Pero cuando son los hijos, hermanos, ese dolor y esa angustia se multiplica, se exponencia.
Y todos los que tenemos esa grata experiencia, hermanos, de ser padres, estoy seguro, hermanos, que daríamos nuestra carne, nuestra vida, nuestros propios cuerpos para ser nosotros los que enfermáramos y no ellos. Pero el Señor a través de estas cosas, hermanos, también nos enseña y nos prueba para tener fe, para entender que tiene que bastarnos, hermanos, la gracia de Dios. Hoy llevamos un año ya cumplido, hermanos, de una situación que empezó a quejar al mundo. Y hablo un año, hermanos, en este país, porque justo apenas hace un par de semanas se cumplía este año donde se dio el primer caso de coronavirus confirmado. Y recordarán ustedes, hermanos, que después del caso, de este primer caso de COVID, hubo muchos actos de irresponsabilidad en medio de la gente, manifestaciones, marchas, conciertos, muchas cosas, hermanos, que trajeron como consecuencia que esta pandemia, hermanos, se exponenciara muchísimo más rápido aquí que en otros países. Y estos aspectos, hermanos, tocaron a la iglesia, han tocado a la iglesia. Y han llenado también de dolor a la iglesia porque hoy estamos extrañando la presencia de muchos de nuestros hermanos y de muchos de nuestros ministros, de nuestros diáconos y de nuestros obreros. Sí, hermanos, yo estoy seguro que independientemente de la enfermedad, la voluntad de Dios ha sido así. Él es el quien da principio a los días y quien le pone fin también. Pero eso no deja, hermanos, de causar dolor. Eso no deja, hermanos, de hacer que nos sintamos tristes por toda esta situación. Pero aquí yo reitero, hermanos, la importancia de entender cuáles son los aprendizajes, cuáles son los aspectos, hermanos, que nosotros tenemos que ver en todas estas cosas. Quiero que me acompañen a leer la historia de un hombre, hermanos, que fue llevado, y ustedes lo conocen, al límite de su fe, que fue probado, hermanos, en lo más profundo de su ser, que fue el justo Job. Abramos nuestras escrituras, hermanos, ahí en el libro de Job, capítulo número 1. Libro de Job, capítulo número 1, versículo número 6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondió Satán a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal? Cuando yo cito este versículo, hermanos, en la congregación, y aquí están algunos de mis hermanos de la iglesia del Templo Filadelfia y en el Salado, yo siempre les digo, hermanos, piensen por un momento, si en este versículo 8 le quitan el nombre de Job y le ponen su nombre. Le ponen Abel, le ponen Moisés, le ponen María, le ponen Janet. ¿Seguiría, hermanos, el Señor diciendo lo mismo que dijo de Job? Que pudiera decir, ¿no has considerado a mi siervo Uziel, Carlos, Roberto? Y que el Señor opinara eso de nosotros. No hay otro como en él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Pensemos, hermanos, si nuestro nombre estuviera ahí, si Dios pudiera terminar la frase, si Dios pudiera terminar este mismo versículo. Y le responde Satán a Jehová y dijo, ¿teme Jehová, Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su herencia ha crecido sobre la tierra. Esto era lo que decía, es que tú has cercado, es decir, tú has protegido. El Señor había puesto un cerco alrededor de Job para que nada le pudiera tocar, para que nada pudiera venir sobre él. ¿Y eso cómo se logra, hermanos?
¿Cómo lograríamos nosotros también hacernos de ese cerco por parte de nuestro Dios? Ahí está las cualidades que tenía este varón: perfección, rectitud, temor a Dios, apartado del mal. Cuando nosotros, hermanos, podamos cumplir con todas estas características, seguramente, hermanos, nuestra reacción ante las aflicciones podrá ser la misma. Ustedes conocen todo lo que vino después. Perdió sus propiedades, perdió sus hijos. Solamente quedaron algunos vivos de entre sus criados para llevarles las malas noticias. Y entonces allí en el versículo 27 dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. ¿Cuántas veces, hermanos, pudiésemos expresar la misma situación ante las aflicciones y ante las adversidades que vivimos? Así como el apóstol Pablo no le importó, hermanos, todo lo que estaba viviendo en su carne, Job tampoco renegó de Dios. Y seguramente hubo dolor al perder a sus hijos. Tal vez, hermanos, los aspectos materiales eran lo de menos, pero le fue tocado, hermanos, el aspecto que más le dolía, que eran sus hijos. Y aún así Job no renegó de Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo también tornaré a la tierra. Jehová es el que da, Jehová es el que quita. Y sea bendito su nombre, hermanos. Hoy, todas estas circunstancias que vivimos, todas estas circunstancias que padecemos, tenemos que dejarlas, hermanos, en un segundo plano. Si nosotros las enfrentamos con fe, si nosotros enfrentamos, hermanos, la adversidad, sabiendo, hermanos, que al final del día las aflicciones de esta carne son pasajeras, tarde o temprano van a terminar, porque esta carne y esta sangre no son las que van a heredar el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que tiene que ser fortalecido es el espíritu. Y es ahí en donde cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la obligación de buscar a través de los hábitos espirituales, hermanos, esa fortaleza que nos permita resistir las aflicciones que a veces enfrentamos. Algo muy claro, hermanos, que el apóstol Pablo expresa también a los corintios, es que nadie recibe una prueba de Dios más grande de la que puede soportar. Quiero que me acompañen a leer ahora la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15. Versículo número, voy a leer desde el 9. Y a partir de este versículo, hermanos, entendamos la humildad con la que se manejaba el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aún, hermanos, después de todo el trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo, de la forma en cómo estaba ejerciendo su ministerio, de la cantidad incontable, hermanos, de personas que ya había convertido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al apóstol Pablo le seguía doliendo su pasado y seguía diciendo: porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Y seguramente, hermanos, cada vez que el apóstol Pablo citaba ese pasado, su espíritu se constreñía. Así como tal vez en algún momento nuestro espíritu se constriñe, hermanos, cuando recordamos lo que éramos antes de conocer al Señor. Y decía: yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol. Y en serio, estas palabras, hermanos, tal vez calen hondo en nuestro ser.
Porque si el apóstol Pablo, con todo ese trabajo, con toda esa virtud, con todo su espíritu que tenía, a veces no se sentía digno de ser llamado apóstol, nosotros, hermanos, ¿sentimos los méritos suficientes para ser llamados hijos de Dios? Y el apóstol decía, empero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Hoy, hermanos, todos los que estamos aquí, somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿Qué vio Dios en nosotros, hermanos? No lo sé. Pero eso que vio, hermanos, lo tenemos que trabajar. Pero eso que vio, hermanos, lo tenemos que mostrar. Y tenemos que dar testimonio. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Sino la gracia de Dios que fue conmigo. Oye, hermanos, yo no quisiera que ustedes duden ni por un momento lo grande, lo maravillosa que ha sido la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Hemos pasado momentos de dolor? Sí, muchos. Y tal vez no son los únicos, hermanos, que vamos a enfrentar. Tal vez vendrán situaciones más difíciles y más complicadas. ¿Hemos pasado, hermanos, momentos de angustia? Sí, también. Y tal vez vendrán otros más grandes, porque así está escrito en la palabra de Dios. Y si no nos va a tocar a nosotros, hermanos, les va a tocar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Pero de que van a llegar. Y de ahí la importancia, hermanos, de que cada uno de nosotros podamos permear hacia las generaciones futuras la fe, la importancia, hermanos, de los hábitos espirituales, la importancia, hermanos, de estar fortalecidos realmente y de entender lo grande y lo importante que es la gracia de Dios en nuestra vida y de entender que por eso somos lo que somos, hermanos, para enfrentar las adversidades que están por delante. Yo estoy seguro, mis hermanos, que también ustedes en sus flaquezas han permitido que se perfeccione la potencia de nuestro Señor Jesucristo. Si no de otra manera, hermanos, no estaríamos aquí. La iglesia hoy, hermanos, está diezmada después de vivir situaciones muy tristes y muy difíciles. Tal vez, hermanos, sin restar importancia, un gran ejemplo que recibimos o una gran lección de aprendizaje que recibimos fue la ausencia y la muerte de nuestro hermano ministro Isaí Gutiérrez. ¿Cuál es el mensaje, hermanos, que nos da Dios? Y yo no quisiera, hermanos, que ustedes dijeran, es que el coronavirus, es que a lo mejor el hermano no se cuidó. No, hermanos, no va por ahí. Al final del día, los días de nuestro hermano estaban determinados y quiero ser muy claro con eso, hermanos. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cuál es el mensaje que nosotros recibimos? Yo le decía a mi hermano ministro Lorenzo Rivas días después de que falleció mi hermano Isaí, creo que el Señor, hermanos, nos está llamando a ser más santos. Creo que Dios, hermanos, nos está llamando a despojar nuestras carnalidades, a quitar todo lo que no conviene, hermanos, y lo que no edifica a la iglesia. Mencionaba yo ayer con los hermanos cómo se sembró el pensamiento, hermanos, entre la misma iglesia de que esta enfermedad solamente le daba a aquellos que no tenían fe o a aquellos que habían hecho algo mal delante de Dios. Y no es cierto, hermanos, no es cierto. Esta enfermedad, hermanos, es como cualquier otra que podemos tener y tal vez todos la vamos a sufrir en algún momento, pero no por falta de fe, hermanos, sino por una condición de la carne por la cual estamos constituidos. Esta situación, hermanos, no se va a quitar hasta que el Señor transforme completamente nuestros cuerpos. Pero también tenemos que aprender, hermanos, a partir de esto, que entonces nuestra carne, hermanos, deja de ser importante y que la flaqueza de nuestra carne, hermanos, deja de ser relevante si en nosotros habita la potencia
de Cristo, si en nosotros realmente habita la gracia de Dios, y a partir de esa gracia de Dios, hermanos, podemos mirar hacia el futuro, y en donde ya no importa, hermanos, si esta enfermedad me ataca, si no me ataca, o cualquier otra situación, hermanos, que pudiera pasar, estar yo seguro, hermanos, de que esté o no esté, mi familia tiene que ir tras los pasos del Señor Jesús. Que como decía el mismo Job, que aún desecha esta piel, que aún desecha esta carne, tener la esperanza, hermanos, de que hemos de ver a nuestro Redentor. Hoy, hermanos, yo los invito a que hagan suyas estas palabras del apóstol Pablo, que a pesar, hermanos, de las dificultades, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las adversidades, escuchemos la voz de Dios diciéndonos: bástate mi gracia. Y perfeccionados, hermanos, en nuestras flaquezas, estemos confiados y firmes en que hemos de recibir esa corona que el Señor Jesús y nuestro Padre Celestial han prometido para cada uno de nosotros. Ha sido un gusto, hermanos, poder en esta tarde compartir con ustedes este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Mi deseo, hermanos, y mis oraciones al Señor es para que cada uno de ustedes les fortalezca, Dios les bendiga, les mantenga en salud, pero sobre todo, hermanos, les mantenga en fe y en santidad delante de Él, que teniendo esto, hermanos, nada más necesitamos, siendo portadores de la gracia de nuestro Dios. Paz a vosotros, mis hermanos, que el Señor les bendiga.